y dicho esto, y ya vamos con cierto atraso, tienen ustedes la palabra por si quieren preguntar cualquier cosa o hacer aclaraciones con los ponentes. Hilario. Hilario Casado, de la Universidad de Valladolid. Bueno, no sé si yo tengo un bozarrón, a lo mejor es mejor. A Irene, confirmarle el peso de la María López de Vitoria. Es una gran... digamos, la ejecutora de la compañía a la muerte de su marido, fundamentalmente con Londres y con Bristol, y está perfectamente documentada porque el archivo de los Arriaga es uno de los, bueno, dentro del totum revolutum del archivo de los condes de Berberana, que se conserva muchísima documentación de la María López de Vitoria, y dado que estamos en Vitoria, la tumba del marido, el Diego López de Arriaga, se conserva en la iglesia de San Miguel, transformada, lo que es un arco hoy, pero están las armas de los Arriaga. Ella, en cambio, no. Ella se enterró en una capilla que construyó para sus descendientes en el desaparecido convento de San Pablo de Burgos. Pero bueno, hay tiene muchísima documentación de ella y de los hijos. Compras, ventas, testamento, incluso están hasta las costas de la tumba del marido, Diego López de Arriaga. Porque fundamentalmente los herederos se llamaron todos Arriaga, más que Vitoria. Incluso se conserva transformado parte del palacio que construyó la María López de Vitoria en Burgos. Luego se transformó, que es lo que está hoy es el Archivo Municipal de Burgos, el Palacio de los Condes de Castilfalé. Muchas gracias. Hombre, yo tengo el problema de que es que son muchas mujeres, esta sí que sé porque es muy asidua y a veces pues sí que aportaremos más datos de ella, pero nada, muchas gracias por la información. Sí, yo creo que había visto, ¿era tuyo un trabajo que hay sobre una carta de seguro? Sí. En busca de la firma, digo... Las pólizas de seguros más antiguos. Sí, pues sí que lo había, digo, a ver si encuentro ahí la firma de esta mujer para ver un poco si era muy ducha o no. Y no, vi que ese documento no lo llevaba, porque yo creo que era una especie de protocolo, un traslado o algo así. Es un documento que ha aparecido como envoltura de otro documento. Lo publicó Florero Ballesteros, el antiguo director del archivo de la Diputación, No, pero... que es donde está el fondo de Belgrano. Sí, sí. Gracias. Bueno, Yago Irijoa, de la UPV. Ante todo, felicitar a los tres por unos temas que se escapan un poco de todo el tema fiscal y financiero y que también aportan mucha información muy rica y otra serie de temas, ¿no? Me han surgido varias preguntas. Yo creo que también dirigidas a los tres, pero bueno, en principio para Irene y para todo el equipo de colaboradores del vaciado de protocolos. Tres preguntas, ¿no? La primera, si habéis visto diferencias en el tratamiento a las mujeres, si son todas, sobre todo en el caso de las mercaderes o mujeres de mercaderes, el tratamiento de doña. Si se ve una evolución en las primeras fechas o cuando va avanzando ya la edad de las mujeres adquieren ese tratamiento o ya después del casamiento. La segunda pregunta en torno a las firmas sería si cuando actúan como testigos firman, a veces pueden firmar, otras veces no. Y la tercera sería si se aprecian vínculos de esas mujeres o de las familias o linajes a los que pertenecen con determinados escribanos. Es decir, si una mujer va a un determinado escribano a otorgar las escrituras. Y luego, en cuanto a los retablos, en la ponencia se ha hablado, supongo, diríamos, los maestros locales, pero me gustaría saber el peso de la importación de esos retablos. Es decir, si se traen también de Flandes o de Bruselas, en ese caso, quizás también a los alabastros de Nottingham, y luego el peso de maestros extranjeros que están residiendo en esa zona y el peso que tienen en la elaboración de esos retablos. Bueno, en cuanto al tratamiento de las mujeres, la verdad es que no lo he comprobado, es decir, no he estado mirando las que digan doña o no, pero yo creo que
Que haya una evolución, lo dudo. Sí que es cierto que hay algunas que sí que se mencionan como doña. Por ejemplo, incluso está Inés de la Cadena, ella firma como doña. Tenía otra que al final no la ha traído porque no, que era, no sé cómo se llamaba, ella se llamaba Leonor, y sé que ponía está triste doña Leonor, porque son esas firmas que hacen cuando mueren el marido y es muy normal, la triste. Pero, por ejemplo, yo, María López de Vitoria, no aparece como doña. Es decir, yo creo que ahí... La verdad es que no lo puedo decir porque no lo he comprobado, o sea, no he hecho un poco un sondeo a ver si responden a que estén casadas o no, o a que actúen ante un notario, y por lo tanto tampoco sé si evolucionan. Realmente tampoco hay mucha evolución porque ya comentaba antes que realmente el marco cronológico es de muy pocos años, eso a lo mejor con muchos más años pues se podría haber conseguido algo. En cuanto a que firmen como testigos, pues la verdad es que no, porque, quiero decir, como testigos, por lo menos en las escrituras que estamos viendo de protocolos notariales, normalmente es el que está ahí con el notario, que muchas veces el testigo es casi el mismo. Diego de Santillana, por ejemplo, Diego González tiene un hijo suyo, en que se ve que está el pobre ahí practicando y que firma. Entonces, que actúen ellas como testigos, no, sí que es verdad que en documentos donde haya varios otorgantes, a veces ellas sí que figuran. Por ejemplo, es muy normal las mujeres, por ejemplo, el mundo de la Iglesia no lo he incluido, pero hay veces abadesas, prioras, cantoras o prioras, todas, es muy normal que ellas todas firmen, ¿no?, en el negocio. Y ya en cuanto a que trabajen con determinados escribanos, pues bueno, no sé qué decir. Yo creo que a priori no, tampoco hay muchos escribanos realmente. Es decir, por ejemplo, en Medina del Campo es que nos movemos con 2 o 3. Sí que es cierto que hay uno, que es Diego González de Santillana, que está muy especializado en el mundo de la feria. De hecho, pues yo creo que ya haremos un poco los porcentajes, pero más de la mitad, yo creo, de estos 7.000 y pico se lo lleva él. Entonces, muy probablemente, pues todos los documentos que haya trabajado en Medina, porque ella sí que sobre todo tiene en Medina, los haya hecho ante este escribano. Yo no sé si... Hombre, yo de tema de mujeres no hablo, pero de hombres, de mercaderes sí. Pero es igual, y de mercaderes, hay un mercader que es Gregorio de Medina, que yo creo que Diego González de Santillana, el escribano al que Irene se acaba de referir, eso hay que verlo cuando hagamos la introducción del catálogo, si no hemos muerto antes. Bueno, ya no, porque lo tenemos terminado, pero posiblemente Gregorio de Medina tenga un porcentaje que se eleve a... Hay protocolos que son solo suyos, ya lo ha dicho Irene antes, solamente suyos. Sin embargo, es curioso, la realidad de Medina de Río Seco es completamente diferente. En Medina ves los protocolos con documentación, además en estos casos documentación mercantil o relacionada con mercaderes. Sin embargo, en Medina de Río Seco, Francisco Molina sabe más de Medina de Río Seco porque él también ha trabajado mucho más sobre Medina de Río Seco. Mezclan los asuntos o los testimonios de los negocios de derecho privado con las actuaciones del alcalde. Entonces se ven, los testimonios procesales son también muy interesantes. Mujeres, repito, no lo sé, pero que algún mercader trabaja con un escribano, aparentemente todo apunta a que pueda ser. Todo apunta a que pueda ser. Es más, nos ha sorprendido, llevamos años de oficio y es la primera vez que nos hemos encontrado con impresos en cortesana. Impresos. Eso quiere decir que posiblemente el notario buscara llegar más fácilmente al imaginario gráfico del cliente y ahorrar también a la hora de encargar, bueno, pues todo lo que es el documento en las partes formales que son reiterativas y que no hace falta escribirlas. Y en ese caso sí que en los protocolos notariales encuentras muchas veces lo que sería diríamos, la plantilla de la escritura con los vacíos, diríamos, relativos al otorgante o a veces incluso apareciendo la firma del testigo y el nombre del testigo, está lo que sería la escritura está en blanco. Eso parece ser pues que el escribano pensaría en pasar X escrituras o aprovecharía el momento,
para rellenar, o sea, hacer la plantilla, hacer firmar al testigo y luego pues el otorgante o la persona que fuese ante él a firmar la escritura, firmase o rellenase los datos después. Sí que suele haber eso, pues un montón de, digamos, las escrituras de obligación o poderes, porque muchas veces los protocolos también están, digamos, cosidos en base a diferentes tipos de escrituras. Hay unos legajos solo de poderes, otros de obligaciones, otros incluso a lo mejor de testamentos o contratos matrimoniales. Y hay casos, sobre todo en los poderes y en las obligaciones, que sí ves que no están impresos, pero sí que es como si fuese la plantilla, preparan X y luego en el legajo mismo tienes muchos que están rellenos, pero otros que tienen el espacio para el otorgante y la otra parte de la escritura están en blanco. Eso que es muy normal, efectivamente, que esté manuscrito o impreso en una libraria, es decir, una fracturada o una redonda de libros. Lo anormal es que esté en cortesana, en cortesana. Y sobre lo que dice de que en el propio protocolo se organicen los cuadernos por tipos documentales, obligaciones, tal, en este caso incluso por ferias. Es decir, la Feria de Mayo, obligaciones de la Feria de Mayo, obligaciones de Mancomún o no, tal, o sea que sí. Pero vamos, en tema de mujeres le paso el asunto. No, yo dejo, ahora le doy la palabra a Irune. Bueno, respecto a retablos importados, vaya por delante que la zona de Zamora, aunque está cerquísima pues de Medina del Campo, por ejemplo, de esas zonas, es una zona bastante marginal en lo artístico. Eso conlleva pues, que retablos importados, que yo creo que sí que está relacionado con una pujanza económica y con estar a la última, solo tengo documentado un caso en todo el siglo XVI, pues de un miembro de la alta burguesía que dice que trae a su capilla, claro, es que tienes que tener tu capilla, un retablo importado de Flandes, un retablo de talla. Respecto a artífices extranjeros trabajando en ese medio, pues como pasa en toda Castilla, muchas veces no sabes si cuando se apellidan de Bruselas, de Borgoña, etcétera, etcétera. Pero sí que hay unos cuantos casos, sobre todo a principios de siglo, que sí que sabemos que eran foráneos. Por ejemplo, hay uno, el que hizo la sillería, la que se conserva todavía, la sillería de coro de la Catedral de Zamora, es de Juan de Bruselas, por ejemplo, y ese sí que sabemos que era un Jan de Bruselas. Suelen ser nombres de escultores normalmente de primer tercio de siglo. Se me ocurre ese, Arnau Palla, Gil de Ronza, y esos casos sí que sabemos que eran extranjeros y normalmente entalladores. Tenemos un caso que también lo conocemos un poquito más por pleitos de un pintor llamado Juan de Borgoña, que bueno, es como llamarse Juan López en realidad en ese momento, pero dicen un pleito, cuando yo vine de mi tierra a España. Entonces, bueno, se deduce que puede ser de la Borgoña. Pero este Juan de Borgoña, la verdad es que no deja una huella, no viene a traer algo diferente, se adapta perfectamente, precisamente trabaja con este tal Lorenzo de Ávila y simplemente es alguien más de su taller, incluso cuando se independiza no tiene un estilo diferente. Entonces sí que hay bastantes y bueno, pues muchos de ellos no dejan una impronta diferente y por supuesto siempre todo relación con Flandes, con Italia no hay relación. Hombre, si estudiáramos más a fondo, tuviéramos más documentación pues de los grandes señores, pues de los duques, conde-duques de Alba y Aliste y todo eso, sería otra cosa, porque en Benavente, por ejemplo, sí que sabemos que todo lo que hacen los condes de Benavente a lo largo del siglo y desde el siglo XV está mucho más en relación con Italia, tenían hasta un jardín italiano, etcétera, etcétera. Pero en general el medio general es con Flandes. Bien, ¿alguna cuestión más? Sí, Manol. Yo quería plantear una reflexión general un poco para el que quiera participar, aparte de los miembros de la mesa. La cuestión va al hilo de una de las cuestiones que apuntaba Mauricio ha nombrado la existencia de testamentos en el fondo del archivo del mercader y bueno, no sé, yo un poco por el tema cuando he tratado con testamentos y tal, bueno, me llama mucho la atención el testamento, es decir, obviamente casi siempre aparecen en la documentación de Chancillería entre
entre los pleitos. Es decir, así podemos reflexionar un poco de forma conjunta en torno al valor jurídico que tiene el testamento para esas pequeñas deudas, es decir, que muchas veces no tienen contratos de obligación de por medio, etcétera, ¿no? Que van un poco entre son contratos orales o que es decir, muy bien en la práctica. Es decir, que no parece que tengan un soporte escrito por detrás. Es decir, ese testamento como fórmula para sistematizar todas esas pequeñas deudas, ¿no? Que tiene el personaje. Y luego, es decir, sí que cuando uno se mete con los testamentos, sí que parece que hay un protocolo más o menos de ordenación del documento, de qué es lo que tienen que estar ahí. Lo que a mí me llama poderosa la atención, en cambio, es que hay cosas que se incluyen ahí, que obviamente tiene que ver con el tema de la conciencia, un poco la psicología del personaje, pero hasta qué punto, no sé si me explico, hasta qué punto existe un protocolo, hay que seguir un protocolo, hasta qué punto, a ver si podía un poco profundizar sobre el tema este, hasta qué punto es un poco la decisión individual del personaje, la cuestión de la conciencia, etcétera, etcétera. Es que hay cuestiones que sí, un poco en el orden económico parece que sí que tiene sentido, es decir, una deuda por un contrato comercial, etcétera, el tema de la dote, etcétera, etcétera, pero hay otras cosas que, bueno, no sé, un poco por citar un ejemplo, pues yo he visto en algún testamento de algún preboste, algún notorio durangués o vizcaíno, que se llega a incluir una estimación de bueno, yo tengo como deuda de cara a mi... es decir, ahora las deudas que tengo con Dios, pues una de las deudas que tengo es los daños y el mal que yo he hecho en la guerra de Navarra, por ejemplo. Y el hombre pues estima, no sé con qué criterios, a qué criterios, los daños que ha hecho pues comiéndose las gallinas de este hombre o desolando las tierras del otro. Y este hombre las quiere pagar. Es decir, obviamente es un pago a la Iglesia, no al... En cambio, cuando se conoce el propietario, es decir, cuando ha habido cuestiones... internas, ¿no? Dentro del señorío y se conoce, pues obviamente el dinero va a la familia de ese hombre, ¿no? Pero es decir, hasta qué punto, no sé, hasta qué punto es una cuestión protocolaria en el que existe no sé, un diseño legal un poco para llevar este tipo de cuestiones a cabo y hasta qué, no sé, hasta qué grado entra también las cuestiones de conciencia. No sé, me parece que en torno al testamento me parece que hay un mundo ahí que no sé, yo por desconocimiento no sé si hay un estudio sistemático, una metodología para acercarse a ese tipo de documental que me parece apasionante. Difícil de encontrar a veces, pero bueno, un poco, no sé, un poco lo doy como reflexión general, no os diré por qué. ¿Queréis hablar, contestar? Pero seguro que del testamento alguien más que nosotros puede hablar, ¿no? En cualquier caso, planteabas el valor jurídico del testamento. Yo creo que desde el momento en que un notario en alguna de las cláusulas del testamento hace constar que no sabemos si había carta de obligación o no, ¿no? Alguien que da un testamento, pues supongamos que fuera oral, la deuda yo te debo tanto y no está. Desde el momento que aparece ahí, yo el valor jurídico de esa cláusula y del testamento en sí me parece que es idéntico al de cualquier otro documento. Eso por un lado. Por lo tanto, todo el valor. Perdona, teniendo en cuenta que es una de las partes solo la que... Sí, una de las partes. Es que ahí... Una de las partes. Después yo diría, hablas del testamento, como todo tipo de diplomático, tiene su estructura perfectamente... Sí, hay un orden, eso está claro, ¿no? El primero tema yo, de... Por lo tanto, la alusión a la conciencia, hombre, claro, pero la alusión a la conciencia la encontramos en muchísimos documentos, incluso en documentos que aparentemente no tendría que aparecer. Estoy pensando en documentación pública, en documentación real, en muchos de los privilegios salidos de las cancillerías regias, la arenga o el preámbulo hace alusión, si queremos llamarlo así, a motivos que nada tienen que ver con el negocio jurídico documentado y hablan de, aluden a motivos excelsos, ¿no? Que motivan no a los telúricos, sino a otros excelsos, que motivan la hechura de los documentos, que pueden combinarse. Y luego el testamento se hace en un momento que hace pensar en que quien lo hace presiente cerca el más allá.
Sí, estando doliente, tal, Claro, eso siempre es así, ¿no? Pero y el hombre medieval vive para el más allá. Es el momento de jugarse. Eso lo dice Teófanes Egido quizá en un libro interesante, ¿no?, que tiene sobre se vive mucho pensando en el más allá. El surgimiento de la idea del purgatorio en el 12, y todo el trabajo, yo creo que Legov planteó de forma, yo creo, muy inteligente, hizo surgir, desarrollarse testamentos y, ojo, obituarios, ¿no?, y toda la generación de la creación de aniversarios a partir del siglo, de la recuperación de la idea del purgatorio que está ya en San Agustín, cuando dice: recemos por Mónica, que posiblemente las oraciones de los vivos hagan posible. Bueno, yo creo que en ese ambiente hay que entender perfectamente todo esto, ¿no? Pero bueno, yo supongo que lo ves desde el terreno de la diplomática, pero vosotros posiblemente podéis añadir muchísimo más. Simplemente quería añadir, por lo que yo conozco, que será menos que la mayoría de los testamentos, es la obsesión con eso de saldar las cuentas. Hay que cuantificarlo todo. Precisamente, me estaba acordando ahora del San Miguel. Lo que vemos que de esa manera tan gráfica en los juicios finales del San Miguel Psicopau, pues tiene que ver con eso. A nosotros nos puede parecer pintoresco, pero es la representación de que hay que llegar libre, absolutamente. Y por eso tienen que cuantificar hasta la guerra realmente es casi enternecedor. No sé cómo estaremos nosotros en ese momento, pero visto con la distancia y leerlo, cuantificar absolutamente todo es llegar absolutamente sin peso. La idea de llegar sin peso. Sí, Hilario. Bueno, sin entrar en cuestiones de los religiosos, el más para allá y la contabilidad del más allá, no se nos olvide que el testamento tiene una función social, y más en unos casos de unos mercaderes con pensamiento caballeresco, que es la perpetuación del linaje, dejar constancia del linaje, la preocupación del linaje, de dónde procedo, a dónde voy, porque se lo dicen, en que me entierren, que vaya a una misa, a donde está enterrado mi abuelo, no sé qué. Eso, bueno, puede ser el más allá, pero también es una cuestión de linaje. Por ejemplo, en el caso de los que nunca había encontrado, en el caso de los Pesquera, me ha sorprendido que en el pleito buscan como aporte documental un libro de memorias, como las ricordanze italianas. Dice que llevaba en cabeza de familia un libro donde anotaba cuándo habían nacido cada hijo. Eso yo nunca lo había visto. Ni sabía que existía por aquí, por estas tierras. Os comentaba yo que uno de los documentos que pasan de los que podrían ser considerados como de parte de la memoria de Lope de Medina es precisamente el documento en que un testimonio da cuenta de que es recibido en uno de los 7 linajes de Medina del Campo. Y su hijo, Hernando Daza, pleitea en la Real Chancillería porque le reconozcan la hidalguía, ¿no?, el estado de hidalguía. No se lo reconocen, evidentemente, no lo es. Pero sí, la preocupación está clara. Yo creo que llega un momento en que le interesan los negocios hasta tal, pero después la perpetuidad, efectivamente, está clara. Sí. Sí, la cuestión de la memoria yo creo que es fundamental. Es fundamental en cuestiones, como dices tú, pero también en todo lo que queda reflejado en los testamentos sobre construcción de capillas, etcétera, ¿no? Construcción de capillas, en misas, todo esto que tiene que ver también con la memoria. De todas las formas, claro, es que el testamento se trata de dejar en orden la herencia, los herederos, los bienes, el patrimonio, pero claro, luego está ese componente de dejar en orden el alma con Dios, y eso yo creo que es absolutamente fundamental. Y una cosa que se observa, hay un artículo muy bonito de Juan Carlos Martín Cea sobre los testamentos, en el que él compara 3 testamentos distintos, desde el testamento de un noble al testamento de un vecino, de un lugar, y digamos que el nivel intermedio, que es el testamento de un mercader. Y se observan las diferencias que hay entre unos testamentos y otros, pero en todas las partes hay una serie de elementos comunes, incluso desde el inicio del testamento, que siempre
pero un inicio del testamento que luego, según el grupo social, es distinto. También es distinto, es decir, en el inicio nos encomendamos a Dios, nos encomendamos a la Virgen, a determinados santos o lo que fuera, pero la retahíla de santos ya comienza a ser distintos de unos miembros a otros. Bueno, a lo que iba, un elemento central en todos los testamentos es cuantificar las deudas que se tienen. Cuantificar, que a veces son ridículas, a veces no tienen el más mínimo sentido. Bueno, pues si no le pagaron 2 maravedís, a no ser que señor, de una mujer que se está muriendo en Valladolid y el que tiene que recibir esos 2 o 4 maravedís está en Toledo, es que va a ser mucho más caro el ir a buscarle al señor para darle los 4 maravedís, pagarle, etc. Pero él está empeñado en dejar en el testamento que se intente pagar a... Ese doble componente hay que tenerlo en cuenta y eso aparece siempre, ¿no?, en todos los testamentos, en mayores o menores cantidades. Yo creo que hay una serie de elementos comunes. Entra luego en acción la pertenencia a un determinado grupo social. Y, por ejemplo, lo que dice Hilario, en determinados grupos, cuando se trata ya de mercaderes o miembros de la nobleza, se observa clarísimamente, ¿no? Es que me está veniendo un ejemplo. Tengo un par de casos en el que me pasa más o menos eso. Es decir, un personaje de la... No es nobleza, ¿no? Pero bueno, de la élite urbana, vamos a decir, vizcaína. Todos estos elementos aparecen y tal, ¿no? De cuántas misas, ofrendas para reconstrucción de templos, etcétera, etcétera. El tema de la familia, bien atada a la familia, ese tronco, ¿no?, de hereditario. Ahora se cita mayorazgos y tal. Pero otra cosa es que son contradicciones de orden como, no sé, es decir, hasta qué punto, por ejemplo, legitimar hijos ilegítimos, o reconocer, etcétera, etcétera, es decir, que chocan un poco, ¿no?, con esa idea de, bueno, el linaje es este, pero, oiga, y obligue, o sea, el testamentario obliga al hijo, al heredero, a reconocer a hijos que tiene con la criada de la casa. Es decir, o dotar a la criada en esos momentos, ¿no? Esos son... Hilario, bueno, aparecen en todos los lados, ¿no? Fuera del trabajo de Martín, que acabas de citar, pregunto si conocen algún artículo un poco que haya, no sé, profundizado quizá en esta cuestión del testamento como fórmula diplomática, es decir, como texto, y luego las obvias connotaciones sociales que tiene, sociales o psicológicas o de clase social o de grupo. Es decir, me parece que es un pequeño vacío ahí, no lo sé, yo no lo he seguido, pero me parece que... Yo sí que conozco algo del siglo XVI en Zamora, precisamente, de Lorenzo Pinar, sí que tiene mucho de historia de las mentalidades, o sea, cogiéndolo más, no desde el punto de vista económico, sino de historia de las mentalidades a partir de los testamentos, cómo puedes leer, bueno, pues cómo se movían. Y es que es verdad que es esa doble, como reflexión acorde a la tuya, esa doble vertiente, por una parte muy material, de vamos a dejarlo todo claro, y desde luego lo del linaje también es material, por mucho que sea perpetuación en la memoria, es decir, este soy yo, eso es de para acá, y luego pues esa parte del más allá y del miedo, y entonces el testamento es perfecto precisamente porque se funden esos dos. Yo creo que ahora sí recuerdo a Lorenzo Pinar, se apellida, bueno, Lorenzo es apellido, de la Universidad de Salamanca. Por allá atrás, David Carvajal. Bueno, yo simplemente 2 apuntes muy breves. Por un lado, sobre la capacidad probatoria del testamento. Sí, tiene capacidad probatoria. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando, por lo menos en los pleitos que yo he visto, si tú vas a reclamar una deuda, un derecho que tienes reconocido en el testamento, muchas veces el deudor dice no te lo voy a pagar porque muéstrame esa carta de obligación, por ejemplo, como las que comentabas. O sea que el testamento prueba, pero como se llega a pleito, y luego al revés. Yo creo que siempre a veces jugamos con ese exceso de piedad del hombre medieval o de este hombre, pero es que hay muchos mercaderes y hay muchas personas que no recogen deudas que deben. O sea que eso de la contabilidad, porque hay muchos pleitos de personas, y sobre todo eso se ve cuando los testamentarios tienen problemas al hacer efectivo el testamento y en pasar la herencia, o cuando no la quieren aceptar, porque saben que hay más deudas de las que están reconocidas en ese testamento. O sea que esa contabilidad
habría que a veces cogerla con pinzas y se niegan a recibir se niegan a recibir la herencia de su padre o de quien fuera. Entonces, a veces yo creo que bueno, hay que tener cuidado porque a esta gente, yo creo que también les gusta mucho la retórica. Yo tengo un testigo que estaba en la escritura de un testamento y dijo que el testamentario se puso a llorar cuando recordó la deuda que tenía con un hombre que le debía unos libros. Entonces, bueno, simplemente. Yo sí quería decir que, pero ocurre hoy, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, hoy tenemos una ley del notariado, de la que se ha cumplido hace ya bastante tiempo, 100 años, y el valor jurídico, si tú presentas el testamento y testigos, necesitas la presencia de testigos. Tiene la misma validez que si hubieras hecho la carta de obligación. Necesitas el testamento y los testigos. En caso de problemas, claro, sí, seguramente. Bien, ¿alguna cuestión más? Y Manuel, te hemos contestado entre unos y otros, hemos debatido. Bueno, pues yo creo que ya es con media hora de retraso sobre lo que estaba previsto. Yo creo que va siendo hora de que vayamos levantándonos e ir a comer y nos volvemos a ver a las 4:30 aquí.